A mí lo que me parece más curioso de esta película, y que de por sí no es que ya haya sido censurada en muchos países, sino es un texto muy llamativo de la película como tal. Y es cuando Jesús está reunido con las hermanas de María Magdalena, que una de ellas le dice algo así como: es que nosotras no solo estamos para ser hijos, algo así similar. Y me parece muy curioso que una contradicción hoy en día de la iglesia, que en ese tiempo no se supone que no se tenía tanto, es que vos tenés que ser una máquina solamente de procreación, como que siempre tenés que seguir procreando y procreando. Entonces eso es muy curioso, que esa película como que de una manera como más humana toque como ese tipo de tema. No sé vos qué opinés. Bueno, la cuestión de esta película es que está representando una forma de Jesús que no estamos acostumbrados a ella, ¿cierto? La película justamente fue censurada, como acabas de decir, en muchos países, inclusive en gran parte de Latinoamérica se empezó a proyectar después del 2000, después del cambio de milenio. ¿Esa película es de qué año? ¿Del 88? Sí, más o menos. O sea, imagínense, tuvieron que pasar 12 años o más para poder que empezara a publicarse en algunas partes. Inclusive todavía creo que hay países de Oriente Medio que no permiten la proyección de la película. Y apenas como hasta 2005 fue que se permitió transmitirse en Argentina por televisión nacional. ¿Por qué? Porque es que va en contra de toda la doctrina judeo-católico-cristiana, ¿cierto? Sí. Y claro, la religión tiene un montón de contradicciones en cómo se fundaron los dogmas y cuáles eran como la filosofía de vida de el Jesús que conocemos como profeta, y en lo que lo convirtieron, que es un personaje, el que conocemos como Jesucristo, ¿cierto? El personaje crucificado. La cuestión de la maternidad, como lo explicaste, pues siento que en la película se toca de una manera a veces que puede parecer superficial, pero queda como instaurada Sí, pues se la deja como entrever un poquito. Queda un poquito ahí, porque obviamente las ideas de la película van hacia otra cosa, pero esta parte de la posición de la mujer la abordan de una manera muy sutil, y con estas mujeres, pues, que son las hermanas de María Magdalena, que dicen que no vienen a procrear, pero sin embargo al final María Magdalena queda en embarazo de Jesús, ¿cierto? A pesar de que sea una ensoñación de Jesús, que eso me pareció personalmente horrible. Pues eso de, es que al final todo era un sueño. Fue como, no, qué decepción, hermano. Porque me hubiese gustado que sí, Jesús finalmente no lo sacrificaron, abandonó sus ideas por ser un humano y vivir bien y vivir tranquilo, por estar enamorado de una chica y todo el rollo, una persona normal. Y sobre todo me parece que en esa ensoñación la parte más maravillosa que tiene es cuando está Pablo predicando la vida de Jesús y ya estamos dándonos cuenta que está tergiversando la realidad, y el mismo Jesús es como, escandalizado como porque está diciendo mentiras, eso no fue lo que ocurrió. Y eso me parecía brutal, porque seguramente así sí ocurrió la historia, porque quienes escribieron de Jesucristo fueron los discípulos de los discípulos, porque los discípulos, los que están en la última cena, finalmente escribieron poco o nada, a lo mucho las cartas que aparecen pues en el nuevo evangelio, porque pues a todos los mataron de una manera horrible, ¿cierto? O sea, entonces la religión está fundada en que todo lo que es pagano, todas las por ejemplo, que era escandalizante que los vikingos pues hicieran rituales de sangre y sacrificaran personas y todo este rollo, y sin embargo la religión católica está fundada en esas bases prácticamente. En sangre, ¿cierto? Sí, y todos los que son santos, si uno hace un rastreo de no solamente de los 12 discípulos, sino de todos los santos que han habido durante la historia, la mayoría, si no es el 90%, han muerto de maneras crueles. O sea, han sido mártires. Entonces sería como el fin el fin máximo de la religión cristiana, porque bueno, ya después se dividen pues en catolicismo y cristianismo, pero digamos, ese fundamento de Cristo es como tenemos que todos morir de manera cruel como para que merezcamos el cielo, ¿cierto?
Y siento que esa idea de necesitamos dolor para merecernos un premio es lo que pasa con las mujeres. Si tú no vienes a sentir dolor, entonces no eres digna de ser una mujer. ¿Por qué te daríamos el cielo? Sigue siendo una idea bastante falocentrista y pues, machista. Eso pues por un lado, ¿cierto? Y por el otro, vuelven a relegar a la mujer a una posición de aparato que gesta y que perpetúa la especie. Sigue siendo como una posesión animal. Fijémonos que en el Antiguo Testamento, pues siempre es muy paradójico porque ambos testamentos son muy, muy diferentes. y en el Antiguo Testamento podemos ver que, por ejemplo, Abraham tenía un montón de esposas, un montón de hijos. Solo los importantes son los que interesan a la historia. Sí, sí. Pero tenían sus harén de chicas y la pasaban bomba. Pero eso es curioso también, porque contradice por completo como un matrimonio monógamo, que se ve pues como hoy en día, ¿no? Pues obviamente, antiguamente el marica de Abraham tenía un montón de mujeres y podía darse como la vida alegre, por así decirlo. Es que eso empieza a generar un montón de preguntas y es... Por ejemplo, yo que soy una persona que no soy creyente, inclusive tampoco me considero ateo, porque siento que matricularme en el concepto de ateísmo es que estoy dentro de la religión, en la parte oscura de la religión. Es como decir, es como de creo, pero no mucho. Creo, sí, pero un poquitico. Eso, es como que tengo un montón de dudas. No, es que yo no tengo dudas. Yo creo firmemente que no existe una deidad, que nosotros somos dispositivos, que cuando morimos nos desconectamos y... Como una Matrix, pues, básicamente. Simplemente una licuadora, la desconectas y ya dejó de funcionar, no más, no le pasó más corriente, ¿cierto? Eso yo lo creo, firmemente lo creo de esa manera. Les recomiendo que miren un canal de YouTube que se llama En Pocas Palabras. Realmente el canal es en inglés, pero es como de Turkmenistán, una cosa así. Pero tienen pues su versión en español y ahí hay una historia que se llama El Huevo y ahí presentan como una filosofía de vida bien interesante de dónde venimos los humanos y para dónde vamos. Les dejo por ahí la curiosidad para que vayan e interactúen con ese canal. Entonces, o sea, la idea divina, como decía Nietzsche, que Dios ha muerto y que también es muy escandalizante, que ay, ¿cómo así que Dios ha muerto? Dios no ha muerto, todavía está acá entre nosotros, gloria a Dios, ¿cierto? Pero es que no, Nietzsche no te estaba diciendo que Dios lo matamos. De una forma literal, ¿cierto? pues. Que lo apuñalamos hasta la muerte, no es eso. Sino lo que él dice es que ya la humanidad no necesita creer en dioses. Anteriormente vivíamos del orto. O sea, si nos vamos a la Edad Media, en el feudalismo, la gente vivía mal, pero mal. O sea, la esperanza de vida era en 40 años a lo mucho. Si tú llegas a los 40, maravilloso. O sea, que llegaran ancianos eran los reyes, la nobleza, pues. Pero el resto de la gente, o sea, era con todo el poder que era difícil vivir. Y si tú vives un martirio en la vida, desde que naces, ¿cierto? Hasta que mueres, ¿qué te hace dar ganas de seguir este mierdero, ¿cierto? Oprimido todo el tiempo, pagando impuestos, comiendo mal, enfermo, esos piros que pueden violar a tus mujeres. Inclusive había una ley en el feudalismo que muchos jerarcas lo aplicaban y era: si tú te vas a casar con una chica y esa chica todavía es virgen, yo, que soy el dueño de tus tierras, puedo tener sexo con ella antes de que te cases con ella, ¿cierto? Y sin embargo, no estarías pecando, yo no estaría rompiendo su virtud. Es porque yo tengo que aprobarla para ti, ¿cierto? Eso es absurdo. Y además seguimos con la misma idea con la que empezamos, que entonces que seguimos en la misma máquina procreadora, por así decirlo vulgarmente. Claro, es que sigue siendo la mujer un aparato, un dispositivo, y como estamos hablando de Abraham y del Antiguo Testamento, son mujeres que hacen parte del ganado, del rebaño. Y eso me parece pues que es bastante malo, una idea bastante negativa, porque inclusive por ahí aparecen muchos memes y de estos cristianos que predican y aparecen bastante como: tú que eres la mujer tienes que obedecer a tu marido, o si no... Así de manera estalladísima. Horrible, parce. Sí. Es como, o sea, entonces la mujer no tiene ningún tipo de autonomía. Exacto. Ahorita, esta sociedad, siglo XXI,
es la mejor época para haber nacido, ¿cierto? Romantizamos demasiado el feudalismo y ¡ay, tan bacano Juego de Tronos! Y que hubiéramos vivido en esa época, pero esa fue un mierdero, parce, ¿cierto? Inclusive la iglesia todavía tenía posesión en ese momento. No, quizá. es que ese fue el punto de gloria de la religión católica. O sea, hay un punto de inflexión en la historia que hace que que todos nosotros seamos católicos. No es la conquista de América, es cuando de repente uno de los emperadores romanos dice, ¡ay! Tuve una visión. Ya todos vamos a ser cristianos. Y porque una me da la gana, porque como se me montó una vida de libertad de culto, sino que era lo que decía el que mandaba, parce. Yo no me acuerdo bien si eso es cuando ya se había constituido Constantinopla, porque cuando se divide el Imperio Romano pues en Oriente y en Occidente, pues en Oriente queda su capital, que es Constantinopla, ¿cierto? Y ahí es donde empieza que ya todos son cristianos, ya no los persiguen. Y justamente de ahí es que se empieza a expandir el cristianismo por todas partes, porque como ya era legal, y luego pues España nos conquista y pasa todo lo que ocurrió, ¿cierto? Por eso somos cristianos, por la decisión de un fulano de que soñó persona, algo, hermano. O sea, si ese man de repente se hubiera huelido cualquier otra cosa distinta, o seríamos musulmanes, o budistas, o cualquier otra cosa que quién sabe que hubiese sido, ¿cierto? De repente fue el man que tuvo una ensoñación y vamos a ser cristianos. Eso es bastante particular, como la historia es decidida por quienes tienen poder de manera arbitraria, ¿cierto? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿tú de quién te acuerdas? Sí, de Hitler. Y ya no hay nadie más. ¿Cierto? O sea, tú le preguntas a alguien, ¿tú qué sabes de la Segunda Guerra Mundial? Alemania, Hitler, ya, nazis. No más, esas 3 palabras. Bueno, ¿y quién era Goebbels? ¿Cierto? Himmler. Que eran más gonorreas inclusive. Claro, ¿quién era el Tercer Reich? ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama Tercer Reich? ¿Por qué estaban persiguiendo judíos? ¿Por qué judíos? ¿Cierto? Entonces, me remito a eso, es porque uno siempre la humanidad está acostumbrada a contaminarse o a recordar lo paila, lo peor, ¿cierto? Como querer volver a revivir la historia, un ejemplo. Un ejemplo acá muy particular es Pablo Escobar. Claro, es lo mismo. Que todo el mundo quiere, es como un rockstar Pablo sigue siendo Escobar. Un profeta, acá. Parce, sí, ¿cierto? Y Hitler sigue siendo así una figura que todavía ya se volvió a la cultura pop. Es justamente por eso, porque él hackeó el sistema con sus ideologías, ¿cierto? Sí. También hablamos del Che. El Che fue un hijo de puta asesino, es un guerrillero, parce, ¿cierto? Uno aquí habla de guerrilla en Colombia, es el odio más potente que puede haber. Sí, obvio. Pero el Che no, el Che lo adoran. ¿Por qué? Porque el Che se enfrentó al sistema. Lo mismo que ocurrió con Pablo Escobar, lo mismo que ocurrió con Hitler. Aquí va la parte interesante. ¿Quién se enfrentó al sistema en ese tiempo y por qué lo crucificaron? ¿Cierto? Sí. Porque iba en contra de los que tenían plata, de los que estaban haciendo negocios en los templos, ¿cierto? De los que manipulaban la religión judía en ese tiempo, que era la que tenía mayor, pues, como impacto. Y aquí viene la parte que es cuestionable entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y es ¿por qué Dios es tan distinto? Y eso lo dicen justamente en la película, ¿cierto? Que todos los judíos esperaban un profeta que fuera un líder militar, que viniera y instaurara una guerra y acabara hasta con el hijo de puta, ¿cierto? Sí. Pero no, este Cristo está hablando de amor. De amor, parce. Y de repente le da por, no, vamos a usar las hachas y todo eso. Por eso es como, no. El amor es mentira. Estaba perdido pues en el maricado. Pero yo creo que también eso va muy hilado a la idea principal, que ya es como el inicio de la película, que ese es un Jesucristo que está completamente perdido. O sea, perdido en el sentido en que todavía no había asumido como, de cierta manera, toda la responsabilidad de ser un Mesías. Porque mira que al principio lo muestran como una persona prácticamente depresiva. Inclusive trabaja para los mismos romanos, haciendo las cruces. Eso es lo más curioso. Eso es paradójico y eso me parece también muy interesante. Porque Judas justamente le dice como, pero vos ¿cómo vas a trabajar matándonos a nosotros, sí, huevón? El parcero, hermano, eso es lo que hay. Hay que comer, hay que comer. Sí, nada más que hacer, ¿sí o no? Claro que también pues saca colación que me parece muy charro, aunque la actuación de Willem Dafoe es maravillosa. Sí. O sea, qué cosa... Yo me gustaría hacer un rastreo de toda la filmografía de Willem Dafoe y buscar el papel en el que no actúe bien. Porque casi que cualquier actor, uno puede decir, no, esta película, pailita. Pues sí, sos bueno, todo bien, pero en esta no lo hiciste tan bien. Pero es difícil encontrar en la que uno diga, Willem Dafoe no lo hizo bien.
jue madre, yo no sabía que él había hecho de Cristo, Sí. ¿cierto? Entonces, y también en Hollywood hay un mito de que todos los que le interpretan a Cristo tienen una maldición y los vuelven a llamar a proyectos grandes y desaparecen. Le pasó al de La Pasión de Cristo. El de La Pasión de Cristo de Mel Gibson y al anterior, el que tiene los ojos azules brotados. Sí, ese también, que no me acuerdo cómo es que se llama esa película, pero también desapareció. Como que tienen un yugo. Pero William Dafoe es la prueba fehaciente que no es así. Sí. Es tú que estás por tu carrera, ¿cierto? Entonces, me parece ese inicio me parece muy interesante porque ese inicio yo decía, este huevón es un esquizofrénico. Sí, es que literal. O sea, este man está loco. Este man escucha voces, lo persigue una sombra, escucha pasos, cree que habla con Dios. Es un esquizofrénico, o sea, le hablan cosas. Presentación de personaje pura y dura. Sí, o sea, sí. El contexto de que literal vemos un Jesucristo prácticamente que están haciendo. O sea, a medida que vemos una evolución de personaje, es un Jesucristo que va ascendiendo y que van como encontrando la manera de poder solventar una idea que lleva como consigo, que es un Mesías. Sí, en eso es en lo que discrepa esta película de las otras adaptaciones del Nuevo Testamento, y es que todas inician en que Jesús ya asume que él es un profeta y que es el Hijo de Dios y que tiene una misión y la va a cumplir. Exacto, o sea, que ya está consolidado. Sí. En cambio, aquí nos están mostrando tengo un montón de dudas, no sé cómo se resuelve esto, cuál será el camino realmente. O sea, vamos a un Jesucristo más humano. Que es lo que es el valor que tiene la película, pues, y es que este es el Cristo más humano. Por ahí también hay un análisis en un canal que se llama Cep Films, son creo que argentinos o chilenos, son muy buenos, son un canal muy interesante, y creo que analizan la película así como de manera profunda. Y ahí también hablan lo de que eso es un Cristo más humano y que justamente por esa humanidad fue que se canceló en tantos países. En tantos países, sí. Porque está mostrando algo que va en contra, pues, de las doctrinas instauradas durante tantos años. Y pues hilando eso con que pues Jesús empezó siendo un loco, todo el mundo es como, hey, a lo bien que tenés el champú corrido un breve, parce, porque a lo bien que las cosas que estás haciendo no son como coherentes con lo que se supone que profesas, con tu religión. Y aquí viene lo interesante, pues, y es esa diferencia entre por qué el Dios del Antiguo Testamento es un mal parido, ¿cierto? O sea, pues que es literal, parce. Sí. A mí me parece que las personas que son creyentes a veces tienen una ignorancia muy grande de qué leen. Hay un texto en la Biblia que se llama Números. Sí. Tú sabes, ¿cierto? Sí, obvio. Creo que es Génesis, Éxodo. Luego del Éxodo viene Números. Y ahí viene este otro que son... El Deuteronomio. No. Un montón de rituales de los... Bueno, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero entonces Números. O sea, cuando Dios saca a los judíos de Egipto, sí, ¿cierto? Y que Moisés abre las aguas y todo eso. Y que les promete... La tierra prometida, pues valga la redundancia. Sí. Yo siempre me pregunté, parce, pero ¿por qué tuvieron que andar 40 años en el desierto? Pues a lo bien que eso quedaba tan lejos, güeyón. Es que uno caminando 40 años, ¿a dónde llega, parce? No. No, pero si le pones si haces la similitud con 40 días, es casi lo mismo. O sea, si él le tocó caminar 40 días para poderse encontrar en el desierto a Jesucristo. Bueno, y ahí hay una idea que quiero retomar ahorita y es la cuestión de las ternas y de los cuartetos. Ahorita lo hablamos. Sí, continúa. Pero entonces, es como uno en 40 años... Uy, parce, uno llega a China, ¿no? Y vuelve la ruta de la seda, que era entre China, bueno, con el imperio mongol, pues, pero entre lo que ahorita es China y Europa, sí. La gente iba y venía en un año. Porque estuvieron dando vueltas y vueltas en el desierto 40 años. Entonces, cuando uno lee la Biblia se da cuenta, y es que este parcero, Dios, dice, yo les voy a entregar la tierra prometida, pero no a ustedes. A sus hijos. A sus hijos, sí. Entonces, a los descendientes, sí. Entonces ustedes van a vagar 40 años para yo asegurarme que todos ustedes van a morir cuando yo les entregue la tierra prometida a sus hijos y que ustedes no la van a disfrutar. ¿Por qué? No se sabe, eso es una ambigüedad, ¿cierto? En la Biblia de por qué Dios entonces hizo esto. Y otra ambigüedad es por qué Moisés no podía disfrutar de entrar a la tierra prometida si parce hizo y deshizo con tal de seguir pues las ideas que le estaba dando Dios. ¿Por qué no se podía ganar la tierra prometida? En la Biblia no se explica de manera explícita, en el Éxodo no se explica, ni en Números.
Y hay mucha gente que dice como, es que una vez tenían mucha sed y Dios le dijo, de esta tierra golpéala con tu bastón y saldrá agua. Y él la golpeó 2 veces. Entonces dicen como, él dudó de Dios, por eso la tuvo que volver a golpear para que saliera agua y por eso Dios lo castigó. Pero tú vas y lees ese versículo y ahí no dice que él dudó ni nada. O sea, no dice eso de manera explícita, ni dice que Dios lo castiga justamente por eso. Es como una ambigüedad que hay, ¿cierto? Y la interpretación es que dudó, pero porque no hay más motivos como... Sí, no hay un peso pues como tal dentro eso, del de que texto, hizo pues. algo que fuera en contra de Dios. Entonces uno es como, pero ¿por qué un profeta? O sea, ¿por qué este man trata tan mal a los profetas? Todos tienen un problema. A todos les pasa un montón de rollos, ¿cierto? Entonces a lo que voy con esto es que ellos caminan 40 años en el desierto y en Números, este libro se llama justamente Números, es porque Dios manda a contar cuántos quedan muchas veces. Él le dice a Moisés, por favor cuenta cuántos quedan, ¿cierto? Él no le dice por favor, pero digámoslo en términos cristianos. Sí, sí. En los países. Sí, sí, sí. De repente una persona mató a otra o violó a otra o fue a un lugar que no podía ir y Dios se enfurecía y lo que hacía era, por ejemplo, abría una zanja de kilómetros en la tierra, entonces mucha gente moría, caía en la zanja y se moría, ¿cierto? Entonces le decía a Moisés, sacaron de morir mucha gente, contame cuántos quedaron. Y la cosa es que eran números potentes. Desaparecieron 100,000. Desaparecieron 150,000. Entonces el libro se llama Números, es porque este hijo de puta, entonces si no contar cuántos quedan, porque es un asesino en serie, parce, un genocida, matando su propio pueblo, el pueblo que va a salvar. Parce, eso es absurdo. Y las personas leen Números y yo no veo como que ellos entiendan qué está pasando. O sea, ¿por qué merecen castigos tan severos por cosas humanas? ¿Cierto? Sí, inclusive yo tenía esa discusión ahorita con mi mamá antes de venir y era como, cuando terminé de ver esa película, me dijo, ¿usted por qué está viendo eso? Y yo, porque sí, porque sí, normal, no hay ningún motivo como para verla o no, ¿cierto? Después yo le dije, y después me puse a ver análisis de la misma y le dije, es que no hay libro más violento como la Biblia. ¡Ah! ¿Qué le dije yo a esa mujer? ¿Qué le dije yo a esa mujer? Y es verdad, uno se pone a analizar la literatura normal y la compara con la de la Biblia y la Biblia es grotesco, o sea, todo es grotesco. Ya me acordé del libro. ¿Cuál Después sigue el Levítico. Levítico, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se llama Levítico? Porque los levitas, que son una de las o sea, el pueblo judío está dividido en 12 familias diferentes, ¿cierto? Entonces, una de esas familias son los levitas, ¿cierto? Que son los únicos que pueden fungir de sacerdotes y de llegar a donde estaba, se supone que el Santo Grial, que es cierto, donde estaba como la cúpula, donde estaba la nube de Dios que descansaba, que eso es otra cosa que la gente no sabe, y es que Dios viajaba con ellos. Era una nube que estaba dentro de una carpa que podía ser móvil, y eso se supone que ahí era donde estaba el Santo Grial, un arca de oro y todo el rollo, y que si la gente entraba sin ser invitada, desaparecía. En la Biblia dice eso. Tú le cuentas esto a alguien, le dices, la Biblia no dice eso, busca, en serio, busca. Ahí no dice que el que madruga a Dios le ayuda, son pendejadas, ahí no dice eso. Pero sí dice que mató gente como un berraco, para ser un Hitler verdad. Con todo el poder. Y que si lo miraba sin que te diera permiso, ¡pum!, desaparecía. Estatua de sal, literal. Listo, entonces en el Levítico, parce, tú lees el Levítico y si a ti no te dicen que estás leyendo la Biblia, literalmente vas a pensar que estás leyendo un libro de rituales satánicos. Lo digo porque yo lo leí. Y el Levítico es básicamente esto. Si de repente tú cometiste tal pecado, para que ese pecado sea... bueno, en ese tiempo todavía no se hablaban de pecado, se hablaban de ir en contra de la ley de Dios. Cualquier cosa que haya en contra de la ley de Dios, tienes que hacer un ritual para como purificarte, ¿cierto? O purgar esos pecados, sí. Entonces, es un listado como de pasos, ¿cierto? Entonces, sacrificas un chivo, tienes que sacar tanta sangre, tienes que matar tantos novillos, tienes que quemar tanto pan, tantas aves, y todos los rituales es sacrificando animales, quemando cosas, destruyendo una cosa o la otra, todo es destrucción. Todo es ofrendas en pos de Dios, pero es destrucción de la vida, destrucción de la comida. O sea, ¿a cuántas personas podemos alimentar si este pan no lo quemamos por este huevón? Sino que, hey,
hacemos pan. Pero no, hagan masa, hagan 40 kilos de masa para expiar este pecado. Maten 40 novillos para expiar este otro. Entonces tú lo lees y literalmente parece que fuera un ritual satánico, parce, porque cuando uno piensa en satanismo, ¿uno qué piensa? Esa gente toma sacrificios. Esa gente bebe sangre de cráneos de bebés, viola cabras, parce, sacrificios y todo ese tipo de cosas. Y de repente, también los invito a que se lean la Biblia satánica, parce, de Aleister Crowley. Y eso es una cosa tan diferente a lo que uno cree. Vos ahí no vas a encontrar rituales de sangre ni nada. Un resumen así, a grosso modo. Tú quieres hacer algo, hazlo. No le hagas daño a otro. ¿Te sientes bien con eso? Hazlo, ¿por qué no? ¿Quién te detiene? Esa es la filosofía del satanismo, ¿cierto? Tampoco tenemos esa conciencia del satanismo. Pensamos que el satanismo es oscuridad y muerte y destrucción. Pero es porque prácticamente es lo que se ha instaurado. Es lo mismo que ocurre con la guerra de las drogas. La guerra de las drogas no ha logrado nada en 60 años, pero sigue ahí. ¿Por qué? Porque es un negocio. Sí, obvio. Es lo mismo que ocurre con el satanismo. ¿Por qué le vendemos esta imagen a la gente? Porque si el 31 de octubre se desaparecen niños es porque los están sacrificando y descuartizando en un cementerio. En rituales satánicos. Pues, parce. ¿Cierto? Tenemos una sociedad lo suficientemente mierda como para que exista otra gente todavía más mierda. Es difícil que haya gente tan macabra, gente horrible, sí, pero no tiene que estar motivados por ningún demonio para hacer cosas macabras, parce. Lo que mueve este mundo es el dinero. Entonces, cosas macabras por dinero. Violas niños por dinero, por satisfacción, por grabarte, por vender pedofilia. Horrible, no necesitas la motivación de ningún hijo de puta demonio, parce. Pero inclusive también es como que la iglesia también acolita ese tipo de cosas. Porque si vamos desde que todos estos casos de pedofilia con Joseph Ratzinger destaparon la olla completamente, que lo obligaron a dimitir del papado, creo que desde ahí es donde... Pues eso es desde siempre. Digamos, seamos claros, es desde siempre que la iglesia ha ocultado como este tipo de cosas. Pero creo que como que el cúmulo de la explosión fue como con este marica de Ratzinger. Lo que ocurre con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es que este man sacó un montón de leyes que protegían protegían como la iglesia, pero lo que hacían era como silenciar los casos para que se manejaran de manera interna. Cuando realmente eso es una noticia de interés social de global, todo el mundo. Claro. Ey, eso es lo que está pasando con esos hijueputas, ¿cierto? Tenemos que darnos cuenta, parce, de seguir esas mañas de esa gente. O sea, sí, porque ahí venía mucho, ahí es ligado mucho a lo que vos decías de lo del negocio. Porque entonces, al ver que la iglesia está completamente con estos casos de pedofilia, eso es o sea, se va de pique la religión. Obviamente, claro, es que eso es un plata, negocio, es plata. Claro. Hay una canción de Escape, la banda de ska de España, que se llama Crimen Solicitationis, algo así. Y es justamente el decreto, la ley, o no sé cómo se llamará en el Vaticano. Joseph Ratzinger sacó el Crimen Solicitationis, bueno, como se diga, y es como un formato y un proceso en el que se procesan, para la redundancia nuevamente, todos estos casos de pedofilia. Eso empezó, creo que ahí fue en Europa, que eran algunos rollos de pedofilia en los países, sobre todo al norte. Y fue como el inicio de todo este destape, esta olla. Ya después ocurrieron muchas cosas en Latinoamérica, parce, padres que abdicaban, ¿cierto? Inclusive aquí en Colombia hubo un sacerdote que, ¿cómo se llama este cura? Que él era muy famoso porque él también hacía parte, creo que de Caracol. ¿Cómo se llama? El padre Chucho. No era el padre Chucho, no. Ese man no, otro, que es barbadito, que la voz es como así. Ah, sí. Poncho Rentería, pero el Poncho Rentería no era sacerdote. No, pero no era ese. Es otro. Yo sé que hay muchos se van a dar cuenta de quién es con lo que estoy diciendo. Y él, después de ejercer como 40 años, el dogma, se quitó la sotana, renunció a la religión, se casó. Creo que está casado o está con una pareja pues estable, vive con esa persona. Y él dice que le ha tocado duro, porque la gente, como que el mundo no acepta que tú dejes de ser sacerdote. Pero imagínate una persona de tantos años con una voluntad, pues, férrea, porque para esto es complejo, y lo digo yo con uso de razón, porque estuve un año internado queriendo fehacientemente ser sacerdote.
que mucha gente dirá como, ay, eso sí es verdad. Ese, justamente ese, ¿cómo se llama? El Padre Linero. Padre Linero, El Padre Linero, fíjate. epa. El Padre Linero. Todo el mundo lo conoce, parce. Inclusive Es el Padre superfamoso. Chucho también hizo lo mismo. ¿Abdicó? Sí, abdicó. Ese es el Padre Chucho. Ujú. ¿Estás buscando quién ha abdicado? Ok. Sí, el Padre Chucho lo pillaron en unas playas de Miami con una mona. Entonces, y se dieron fíjate cuenta. una cosa, ve. Cuando yo estaba en 11, tuve mi amor de colegio, Ajá, ¿cierto? Así, sí. maravilloso. Un mierdero, pero maravilloso. Hay que vivir esas cosas. Y esa chica me dijo, ella es muy creyente, aún sigue siendo creyente, y en ese tiempo me dijo, es que ser sacerdote es muy complejo porque ellos estudian bastante, ellos estudian teología, filosofía, Sí, obvio. estudian los dogmas, leen, que es lo mismo que lee un filósofo o que lee una persona que quiere hacer arte, son los mismos textos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si en el método científico, si tú sigues un patrón de experimentos, obtienes resultados iguales. ¿Qué decía Einstein? Einstein, cambia los patrones para que obtengas resultados distintos, ¿cierto? Pero si todos leemos los mismos libros, ¿cierto? El resultado va a ser el mismo. ¿Cuál? Mientras más conocimiento amases, te das cuenta cada vez con mayor rigurosidad de que Dios no existe. Muy posiblemente sea una creación humana, Sí. ¿cierto? Si ellos lo leen, esos mismos textos, porque ellos siguen siendo fieles creyentes de que existe. Ahí venía lo que ella me dijo que me parece brutal y que todavía lo tengo súper instaurado en mi mente, y es que ellos ya llegaron a la conclusión de que no existe, pero por convicción siguen creyendo en su existencia. Por eso es tan poderosa, por eso es tan difícil convencer a alguien de que no existe, porque ellos seguramente sí lo saben, en muy dentro de su corazón tendrán una mancha que dice, realmente sí existirá, es que está muy raro, pero tienen esa fe tan poderosa que creen con ella en contra de cualquier argumento. Entonces, claro, yo en ese momento fue como, uy, jueputa, claro, esa idea es demasiado fuerte, o sea, tiene que quedar, está demasiado arraigada en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tu cuerpo, como para desarraigarte de ella, ¿cierto? ¿Qué les tuvo que haber pasado a estos fulanos después de 40 años, no sé, de ejercer el dogma, 30, 20, no importa, la cantidad de tiempo que lo hayas ejercido, lo hacías con convicción? ¿Qué tuvo que haber pasado en sus mentes para decir, sí, parce, la verdad? Ellos no dejaron de creer, posiblemente, pero dejaron de sentir esa necesidad de ser los enviados de Dios, ¿cierto? Ya por ahí hay algo que está cojeando. ¿Sí? O que si tú tienes que renunciar a eso, que fue tu vida, algo está cojeando. Hubo un sacerdote, no me acuerdo su nombre tampoco, si de pronto lo puedes buscar ahí, Emma, en un momentico. No me acuerdo en qué país, pero puede aparecer muy posiblemente por sacerdote asesinado, por decir que la iglesia debía migrar al humanismo. Al humanismo, ¿cierto? sí. Y él decía, es que tenemos que abandonar el teocentrismo y empezar a fomentar el humanismo. Es que es el humano el centro del conocimiento, es el humano quien está creando y manteniendo esas ideas en constante evolución. Y de hecho, uno se da cuenta, y aquí me voy a remitir a lo que estábamos hablando al principio, y es que porque Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es tan distinto, es porque es que en el Antiguo Testamento necesitaban un mal parido porque se tenían que enfrentar a gente que era el doble de mala. O sea, gente que la verdad no le importaba matar lo que fuera con tal de conquistar terrenos. ¿Cierto? No, ese no. Ese fue asesinado por ISIS, pero no es ese. Es latino. Es un man latino. Ponga ahí latino a ver qué le sale. Bueno, entonces, eso es como una prueba de que Dios no puede existir. Dios es una idea, ¿cierto? Los judíos necesitaban un líder militar y ya los cristianos no necesitan un líder militar, necesitan alguien que les enseñe a amar. Por eso es un Dios tan diferente, ¿cierto? Un Dios es monolítico, por eso es un Dios, porque tiene que cambiar tanto su postura, porque muy posiblemente sea amoldado a lo que requiere la humanidad en ese momento. No existe, es un ser que funciona para algo, ¿cierto? Es un superhéroe creado en función de algo. Es que inclusive también se mostraba mucho en la película, porque como íbamos hablando al principio de que
su humanismo iba ascendiendo a convertirse ya en completo Mesías, esa duda que muestra en el momento en que se revoluciona. No sé si te acordás de esa parte, cuando él dice, no, es que este pueblo yo lo creé, yo no sé qué, y se emputa muy feo, que es un momento que Judas se queda como que, Jesús, danos la orden. Danos la orden sí, que actuamos. Cuando están en el templo. Exacto, que él ve que lo convirtieron por completo en juegos y en... Eso es una vaina que yo también he como discutido con bastantes personas creyentes. Y es como, todo el mundo dice, no, es que Jesús nunca pecó, es puro de corazón todo el tiempo. Entonces, hay dos cosas que uno les pregunta y las responderán a su manera, ¿cierto? Pero la primera es, el pecado de Jesús era la ira. Él se enojaba. Claro. Cuando llegó al templo y vio, aquí lo demuestran con cambistas de monedas, ¿cierto? Pero había muchas cosas, seguramente habría gente que vendía animales, un montón de cosas. Están profanando el templo de Dios, vendiendo huevonadas, ¿cierto? Listo, no es una ira violenta en la que quieres degollar a alguien, pero te enojaste. Claro, es una ira. O sea, ira al fin y al cabo. Si tú eres humano, parce, ¿cómo puedes vivir sin ninguno de los 7 pecados capitales? O sea, sin ira, nunca te enojas, en serio nunca te enojas. Sin gula, en serio nunca te dan ganas de comer más de lo usual. En serio, si estás rodeado de mujeres, en algún momento no deseas alguna. Es que es muy hijo de puta. Si tan solo deseas, si tan solo tienes la idea en tu mente de desear una chica, ya estás pecando. Sí. Parce, el humano está hecho para pecar. Y por ende ya te humanizamos, claro. Cierto, entonces, sí. Que Jesús fue completamente puro. En la Biblia dice que le dio rabia por esta pendejada, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro, una de las escenas más bellas de los 4 evangelios, Mamalú Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es cuando él está, luego de la última cena, que se va solo a rezar allá en esa huerta, y que él dice que aquí también y que en la película, también La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese también lo dice, es como, ¿por qué pones esta copa delante de mí, este cáliz? Yo no quiero beber de ella. Sí, él lo dice, que inclusive uno de los discípulos es el que se lo ofrece en esta película. Se muestra de manera real, es ¿por qué? Yo no quiero. Porque tengo que sacrificarme, maldita sea. Dudó. Ya si tú dudaste, según el dogma, si estás dudando de Cristo, estás en contra. O sea, porque estás dudando de tu creador. Porque es humano, paz. Es humano, claro, es humanizando. Es que desde el principio lo humanizaron. Desde el principio, mostrándolo. Claro, por supuesto. O sea, es que simplemente, obviamente, lo muestran como un simple carpintero, pero el man tenía sus tormentos, como ya lo explicaste, era esquizofrénico. El man tenía un rollo. El man tenía un rollo literal. Sí, o sea, sí. Además tenía un complejo que también vamos a tratar y es como el tema de la sexualidad. Porque si bien es claro, hace muy poquito, recientemente publicaron unos científicos unos textos que decía verídicamente que María Magdalena sí tuvo una aventura con Jesucristo. Es que esa cuestión de el Cristo... Que a eso era donde yo iba, que entonces la iglesia, ¿por qué te lo presenta como un Cristo asexual? Sino que, parce, es que esa es la cosa, es que asexual, o sea, ese man nunca deseó a nadie. Sí, exactamente. Y aquí se besa con 2 manes. Exacto, ¿cierto? Sí, eso es lo más curioso de todo. Se besa con Juan Bautista y con Judas, ¿cierto? Y eso me parece también maravilloso porque inclusive, fíjense, si uno se ve bien la película con ojo crítico, te darás cuenta que muchas de las relaciones entre hombres, o esa cercanía, es bastante homosexual. Es bastante cercana, de besarse, de tocarse, de esa sensibilidad cuando estás hablando, mirándote a los ojos, fácilmente te acuestas con esa persona, ¿cierto? Me parece que eso es muy bien trabajado por la dirección de Martin Scorsese. Entonces, claro, este Cristo es asexual completamente. Y ahí va la dicotomía entre el Cristo real y el Cristo idealizado, ¿cierto? Otra vez me remito a Escape. Hay una canción de ellos, no me acuerdo cuál, en la que dice, es que Cristo era el primer hippie de la historia. Amor y paz para todo el mundo. Y ya después Pablo y con sus pendejadas lo volvieron otra cosa, ¿cierto? Sí, los que escribieron ya después de él. Claro, los que escribieron las escrituras es, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Y justamente ahí Pablo lo dice. Es que fíjate lo fuerte que Jesús lo enfrenta y Pablo le dice, ¿quién te va a creer la versión real? O sea, si tú dices que tú no moriste, que te salvaste, ¿a quién le va a importar eso?
Es que inclusive también lo enfrenta y le dice, si yo quiero te crucifico aquí mismo, ¿y a quién le va a importar? A nadie. Sí, exacto. Estás blasfemando en contra de lo que estamos diciendo y todo el mundo me sigue a mí. Ya tú no eres el profeta. El profeta fue el personaje que creaste, ya no eres tú. ¿Cierto? Eso me parece muy, 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 muy bacano porque es muy posiblemente como si ocurrieran las cosas. ¿Cierto? De Jesús se volvió un mito. Estos parceros lo mitificaron, lo volvieron un instrumento. Jesús nunca escribió nada. Lo mismo que ocurrió con Sócrates. Nosotros sabemos de la existencia de Sócrates porque Platón escribió que Sócrates dijo. Exacto. Pero nadie está seguro de que Sócrates haya existido. Puede ser simplemente un superhéroe de Marvel, fácilmente. Fácilmente. ¿Cierto? No hay prueba para desmentirlo o corroborarlo. No hay manera. Entonces, ahí es donde uno dice, esa dicotomía entre el Cristo real y el Cristo dogmático, ¿qué tan diferentes son? ¿Cierto? Ahí es donde yo digo, yo creo en Jesús. Sí, en el ser humano que transmitió unas ideas y que por sus ideas lo seguían. Y justamente los dictadores nos demostraron que un buen discurso mueve la tierra. Sí, es verdad. ¿Cierto? El siglo pasado, taqueado de dictadores. ¿Por qué siguen esos malparidos? Porque tienen un discurso impresionantemente bueno. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué seguían a Jesús? Tenía el don de la palabra. Que tuviera razón o no, eso no es lo importante. Era una persona que influenciaba. Jesús. Jesucristo es otra cosa. Otra cosa totalmente diferente. No podemos decir que son lo mismo. Son dos seres diferentes. Claro, porque igual inclusive lo mandaba a hacer cosas diferentes. En el sentido de que lo obligaba prácticamente. Sí, o sea, ¿por qué? Es que todo el tiempo la película es un por qué. ¿Por qué me obligas a hacer eso? ¿Por qué me dices que haga esto? ¿Qué quieres que haga? Todo el tiempo. Que me des una señal. Y ahí es cuando le abre las llagas en las manos. Los estigmas, así se llama. Y entonces por eso a mí me parece tan bacano que esa ensoñación del final, lo que creíamos era un ángel, finalmente sí es un ángel, pero es la reencarnación pues de Lucifer. Lucifer es un ángel caído, sí, ¿cierto? Un ángel caído, exacto. Hay un libro muy bacano que se llama El Paraíso Perdido, que habla de cómo esos ángeles, porque no solamente cayó Lucifer, sino un montón, un ejército, todo el ejército de lo que conocemos como Lucifer, el ángel Lucifer, cayó en un mundo que es horrible. O sea, ¿cómo concibes tú el infierno? O sea, tu imagen mental de cómo es el infierno. Mi imagen mental de cómo es el infierno. O sea, yo que sí soy creyente en mi parte y el catolicismo lo ha implantado, es una cosa roja. Eso. Sí, algo rojo. Una cosa roja y fuego. Sí, y fuego. Sí, que caliente y que miedo. Y nos vamos a quemar. Lava. Un volcán. Eso, sí, señor. O sea, remitámonos al Señor de los Anillos. Cuando ellos tenían que ir a botar el anillo. Sí, eso. Ese lugar. Ese es el ¿Cómo infierno. se llama ese monte? El Mordor. No. Mordor es. El volcán, pero el volcán. El monte del destino. Eso. Entonces, ese es el infierno, es ese. Entonces, que también eso se relaciona con la escena en la que muere Anakin Skywalker, que es en un infierno de lava, en un planeta lleno de lava, ¿cierto? Donde ya lo cogen todo despedazado y lo vuelven en Darth Vader. Que esa fue la referencia para crear también las escenas finales de Northman. De Northman, sí. Ajá, la tercera película de, ¿cómo se llama? De Robert Eggers. De Robert Eggers, qué brutal. Qué cosa tan maravillosa. Entonces sí, todo el infierno es bajo tierra, caliente, ¿cierto? Quema. Y justamente el núcleo de la tierra es lava, es hierro fundido, es caliente, ¿cierto? Listo. Los japoneses tienen una idea de que existen muchos infiernos, no solamente uno. Pero el peor de los infiernos es frío, helado. Ese es la peor condena. No es caliente, es frío, ¿cierto? A lo que me remito con esto, que ya estoy como perdiendo la idea, no me acuerdo por dónde iba con esta pendejada. ¿Cierto? Mientras Haga se acuerda, invito a Emma para que me busque el autor del libro de la tentación, de la última tentación, que no me acuerdo en ese momento. La última tentación. ¿Cómo? Sí, yo le pregunté que cómo concebía el infierno, pero era porque eso, entonces estamos hablando del Paraíso Perdido, que es un libro también. Y en el Paraíso Perdido, a ti te dicen, es que ellos cuando cayeron al infierno, cayeron en un mundo que es fangoso. O sea, es como si estuvieran dentro de un pantano. Y entonces lo que uno se pregunta es, entonces, ¿estos manes qué ven? ¿O cómo interactúan con ese mundo en el que todo es fangoso? O sea, que era tan denso que tú no... O sea,
Literalmente hay una parte en la que narra que Lucifer dice, yo voy a salir de este mundo para llegar a la tierra, para influenciar a los humanos. Él se lo propone, sale, pero dice que viajó y viajó entre rocas y pantano y luchando contra la densidad de ese mundo tan hostil. Tan hostil. O sea, que no eres infierno caliente de fuego, sino fangoso, como si estuvieras dentro de un... Difícil de caminar, pues. Sí, o sea, como si el aire fuese pesado, como si vivieras dentro del agua, literalmente. Una cosa así es como lo que... Pero dentro del agua, pero con tierra, ¿cierto? Y que finalmente ya sale de eso y viaja a través de un mundo etéreo hasta que llega a la Tierra. Y es como viajó a través del espacio. Es como si estuviera dentro de un Júpiter lleno de gas súper denso, con un montón de gravedad, la hijueputa, pues, que hace que todo sea tan denso. Y luego viajó por el espacio hasta que llegó a la Tierra. Es como la concepción del universo, ¿cierto? De cómo funciona el universo. Entonces, todas estas aristas que tiene, cómo percibimos el infierno, de cómo percibimos qué es el cielo, qué es el infierno. Cuando Neil Armstrong fue a la luna, él dijo, parce, nosotros pasamos por ahí y no vimos ningún hijo de puta cielo. No había nada, ¿cierto? Nebulosa completamente. No había nada. Llegamos a la luna y uno mira para la tierra y ve la tierra. No ven que hay un reino ni nada, ¿cierto? Sí. Entonces es como... Siga más para allá a ver si lo encuentra. Eso, ¿dónde está? O sea, no está tan cerca como pensamos allí en el cielo. No, ¿qué es el cielo? Y en la película también está eso. Que Jesús le pregunta a alguno de los soldados, creo, o alguno de los que están en contra de él. O no me acuerdo si está un discípulo. Bueno, tuve una conversación con alguno y le pregunta, ¿para ti qué es el cielo? ¿Cierto? Y le dicen, es tal cosa o tal cosa. No, eso no es el cielo. Está dentro de ti. Tienes que cambiar las bases de tu alma. Esa es la base de tu alma, no tu cuerpo. Tienes que cambiar cómo concibes, cómo interactúas con el mundo. Es destruir esa cadena de odio para poder que progresemos hacia otros lugares. Eso me parece hermoso. Eso hay que aplicarlo. Todo el mundo debería vivir así. No necesitamos una Biblia para ser buenas personas. Otra vez se conecta con la idea de Nietzsche. Ya no necesitamos de Dios. Tú ya eres buena persona porque quieres serlo, porque ya no quieres ser violento, porque no quieres repetir los patrones de tu padre. Otra referencia. ¿Cómo se llama esa canción de El Cuarteto de Nos? Cuando sea grande, creo que se llama así, ¿cierto? Cuando sea grande no quiero ser como tú. Eso a mí me toca un montón porque sí, yo no quiero ser como lo que me enseñaron que fuera, ¿cierto? Como yo vi que ocurría en mi casa, yo no quiero ser eso. Es lo mismo, Jesús decía eso. No seas eso. Entonces eso lo convierte en humano. Cosa que la iglesia no lo quiere. Es que es completamente humano. Y otra vez, que es una contradicción por completo. La Biblia satánica. Ajá. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. No huevones a otro, no mates a otro, no le hagas daño a otro, pero vive tranquilo. Entonces ahí es donde la iglesia quizás pueda decir que donde queda libre albedrío. Que entonces ya eso se vería con relación a lo que vos decís. Eso es otra cuestión que también yo me preguntaba cuando veía la película. Dicen entonces que es el libre albedrío. O sea, Dios quiere seres perfectos. Cualquier tipo de imperfección, no le gusta. No es admitida. Y los mata. Ya, sí, cierto. Paila. A su imagen y semejanza, como se crearon. Tiene que ser perfectos. Entonces, ¿para qué putas nos creaste, pues, huevón? ¿Cierto? ¿Con qué fin? No para qué putas, sino con qué fin. ¿Con qué fin? Huevón, ¿con qué fin? Eso es, a lo bien, eso es una pregunta bien densa. ¿Con qué fin un ser que lo puede todo crea otro ser? ¿Para qué? Si tú lo tienes todo. O sea, ¿por qué no creas una ensoñación dentro de ti mismo? Porque tienes que crear algo material, ¿cierto? Esa referencia que les digo del huevo, la historia del huevo, que está en este canal de En Pocas Palabras, inclusive es una historia muy popular, hay muchos canales que tienen unas buenas adaptaciones, pero esta tiene una narración muy bacana y una animación muy bonita, en la que ustedes los van a hacer pensar bastante como, uy, si eso fuera así realmente. Si realmente fuéramos una incubadora de dioses. Y se relaciona con este libro que compraste hace poco. ¿Cómo se llama? Ni sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eso. Creo que ese también es de no es del mismo autor que Revolución en la Granja. Sí. ¿Cierto? Creo que sí. Y él habla de eso. Es que nosotros somos una incubadora de extraterrestres. ¿Cierto? Nos tienen como una colección de hormigas para vernos qué hacemos y qué dejamos de hacer. Lo mismo que también pasa en Los Simpson, que de repente crean una microsociedad en una cosita de Petril, pues y con un microscopio los miran y evolucionan todo rápido. Es la idea de que posiblemente nosotros seamos un artificio de
de alguien más. Y relacionando eso con las inteligencias artificiales, que ahorita están con ese boom tan hijo de puta. Si de repente una inteligencia artificial adquiere conciencia y una inteligencia artificial es capaz de crear otra inteligencia artificial y le hace creer que existe en su mundo, eso sería la prueba fehaciente de que nosotros podemos ser la creación de una inteligencia artificial que nos hace creer que somos reales. Que somos reales, exacto. ¿Y cómo lo refutas si ya una inteligencia artificial hizo eso? Fue capaz de crear eso. Es una dicotomía redensa. O sea, si de repente, con esta evolución que llevamos, porque llevamos un año y poco más de este boom de las IAs, hay mucho tiempo de desarrollo, han salido durante muchos años, ¿cierto? Véanse Ex Machina, que es brutal, por ejemplo, sí. ¿cierto? Que de hecho esa va a ser nuestro próximo podcast para que estén pendientes. Keep Hanger. Entonces, justamente con esa película uno se da cuenta de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Todavía no hemos llegado a ese punto de la película, pero si llegamos allá, ¿qué? O sea, cuando tú no seas capaz de diferenciar entre que algo fue facturado por una máquina o no, tu existencia como humano queda completamente negada. ¿Cómo corroboras ante el resto de los humanos que tú no eres el producto de una máquina? Que te hace creer que no eres una máquina. Búscame la filmografía de Bruce Willis, Emma, mientras Sagas termina de redondear la idea, que hay una película como muy similar a lo que le está diciendo, que es con Bruce Willis. No, es otra completamente diferente. Tampoco. No. Duro de matar. Ponga toda la completa. El título de Duro de matar en España es tan charro. ¿Cuál es? Espera, búscalo como se llama Duro de matar en España, que es que una maravilla. Los españoles tienen un gusto impresionante. Pero yo a veces me pongo a pensar que si eso es real. Imagínate. Es que es jungla de cristal. ¿Qué es eso, huevón? Esos españoles están locos. ¿Qué pensaba el distribuidor de España cuando puso eso de jungla de cristal? Eso va a sonar muy bacano. Póngala completa mientras Hagas termina de redondear la idea en la que estaba. Yo le digo en cuál es la película que le estoy tratando de decir. Entonces... Baje. ¿Yo de qué estaba hablando? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué ya tengo que redondear? Ya no se acuerda el marica. ¿Qué estoy diciendo yo, Emma? También se perdió. Bueno, busquemos a ver cuál es la película de Bruce Willis. Así soy yo, todo etéreo. Me pierdo. Con mis estudiantes también me pasa mucho. Es como, hey, ¿qué era lo que está diciendo yo? ¿Por qué le estoy contando esto? No pase tan rápido que me pierdo. Uy, pero es que ese güey tiene demasiadas películas. Ey, el caso de Bruce Willis... Ponga filmografía robot. Ponga así a ver si... El caso de Bruce Willis es bastante triste lo que le está pasando en este momento. Esa enfermedad es... Esa enfermedad degenerativa. Ponga esa. Pero si es del 2009, tan reciente. Sí, esa. Identidad sustituta es básicamente Bruce Willis se conecta a una máquina. Por ejemplo, a una IA, por poner un ejemplo. Y vos caes en otra realidad por completamente diferente. Porque es el mismo concepto de Matrix. Exacto. Pero básicamente si a vos te desconectan desde afuera, te quedas atrapado en esa realidad. Ah, no te mueres como en Exacto. Matrix, no, que te quedas atrapado ahí. Entonces es básicamente que él es un exagente retirado, creo que más o menos va así, y cuando él necesita trabajar otra vez, va y se conecta y empieza a resolver casos. Entonces es básicamente como más o menos la idea que vos querés tirar con lo de la CIA y de lo que... Literalmente. Y de lo que... Claro. Es sí, vivir, sí, la CIA. Es este juego también que se llama Second Life, que tú creas y parte de gente que le mete la replata a eso. O sea, literalmente su vida es vivir ese videojuego. Lo mismo que Minecraft. El Minecraft es... lo mismo que World of Warcraft. Todos estos MMORPGs que están tan pegados últimamente. LOL, ¿cierto? Que es el principal de todo. Inclusive, hay LOL no es MMORPG porque no es un mundo abierto, ¿cierto? Pero sin embargo, hay centros de rehabilitación de ludopatía enfocados solamente en ludopatía de videojuegos de este tipo. O sea, porque el nivel de adicción que generan es impresionante. Porque estás escapando de tu mundo y tienes un mundo tan extremadamente grande que necesitas toda tu vida para también vivir esa vida. Sí. O sea, una locura, ¿cierto? Exactamente lo que pasó con Cristo. Es todo un universo. Es todo un universo. Con esto de las IAs, es
Pues madre, ¿a dónde estamos llegando? Hay una serie de HBO que se llama The Westworld, ¿cierto? Creo que alguien ya había hecho una adaptación, una película de Westworld por allá en los 80s, un director famoso, en ese momento se me escapa. Pero ahorita esta serie de HBO, que tiene como 4 o 5 temporadas, es escrita por el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan creo que se llama. Sí. Ese man es el dios de los guiones. O sea, qué cosa tan maravillosa. Sí, junto a Arriaga pues son tops también y los dos. él es el que escribe pues los guiones de esta serie de Westworld. Y es maravilloso. O sea, cómo se crean parques temáticos, en este caso del western, y tú puedes ingresar a ese parque temático y hacer lo que quieras. Tú pagas. Tú puedes violar, matar, vivir como una persona normal, ser un granjero, ser un vaquero, lo que tú quieras. Tú estás pagando por vivir la experiencia. Y después esos robots adquieren conciencia y se dan cuenta que ellos son robots, que están siendo manipulados y se alzan en armas. Y eso se vuelve un mierdero, parce. Terminator. Pero, por ahí. Pero es que es impresionante. O sea, cómo se narran las cosas y lo que ocurre es impresionante. O sea, si las máquinas realmente, como en Terminator, llegan y adquieren conciencia, como es Skynet, y decide que el enemigo es la humanidad, ¿cierto? ¿Qué los detiene? A ver, hablemos de... Bueno, eso se supone que es el tema del otro podcast, pero lo voy a relacionar con no se lo pierdan, por favor. Este es un abrebocas del próximo podcast. Y es si las inteligencias artificiales pueden llegar a desencadenar esa realidad que ya Terminator nos la demostró. Sí, es Skynet. ¿Por qué vamos desbocados para allá? ¿Por qué no le ponemos freno? Porque es que la evolución humana no tiene freno. O sea, tú no puedes ir en contra de la curiosidad. Hay un tema de Mago de Oz. Hay mucha gente que no le gusta Mago de Oz, pero este tema es brutal. Se llama La Cantata del Diablo. Dura 21 minutos. Y al final tiene un Padre Nuestro adaptado a los humanos. Hay una parte que dice, no hace falta que seas uno y trino. O sea, que seas uno y tres. Necesitamos uno solo. Uno solo. Que ayude. Sí, no que sean tres y que no hagan ni puta mierda. ¿Cierto? ¿Dónde está tu reino? En la banca. En la alta política. Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, ¿cierto? Las guerras. Las guerras. Eso es lo que ocurre todos los días, eso es lo que está pasando, ¿cierto? Necesitamos un Dios que viva en el aire, ¿cierto? En los ríos, que viaje a través del viento, que nos inspire. Eso es lo que dice ese salmo que queda al final de la canción. Y es maravilloso escucharlo. Y es muy denso también escucharlo. Claro, porque también hay una parte que dice, un Dios de los homosexuales, de los afligidos, un Dios más humano. Y la parte final que me parece que es la más densa, que dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, ciego, sordo y desocupado. ¿Por qué nos has abandonado? Ay, güey, madre. Eso pone los pelos de punta, es porque es tan real. Porque estás allá parchado haciendo ni mierda, huevón. O sea, es como que somos piezas de ajedrez. Piezas de ajedrez, no, somos una pecera. Cuando tú tienes una pecera, ¿qué haces con los peces? Nada, los ves ser peces. Y ya no. Y alimentar y ya. ¿Qué puedes hacer tú al respecto con los peces? Nada, los dejas ser. Eso mismo debe pasar con ese parcero. Ey, esa es la pecera de los humanos. Sí. Ey, parchados también en lo suyo. A mí no me importa qué hagan o dejen de hacer. No me quita ni me pone. Denso. O sea, pensar en esas ideas es a una persona que sea creyente. Sería interesante haber tenido una persona que crea así en forma, como para contrastar ideas. Pues claro que la idea no es que seamos polémicos, pero igual esta película es polémica justamente por eso, por la contrastación de ideas tan grande que tiene, ¿cierto? Hey, entonces, ¿Jesús era humano o no era humano? ¿Sí o no? ¿Cuántos llevamos? Bueno, melo. Entonces, sí, ya estaba haciendo disque así. Entonces, finalmente, claro, esta película, en contraposición con... A ver, es que es muy particular, porque cuando vemos la última tentación de Cristo, vemos es una visión de... Y al principio de la película te lo aclaran, esto no es una adaptación de los evangelios. Es una adaptación de un libro que está inspirado en los evangelios. Sí, inclusive pone un parágrafo del mismo libro antes de empezar. Ajá, para que, hey, ese es un código distinto, no vas a ver lo usual. Sí. Por otro lado, siento que la película de Mel Gibson,
que es maravillosa, es brutal, es una cosa visualmente hermosa, ¿cierto? Que inclusive yo, cuando la vi la primera vez, yo lloré, parce. O sea, a mí me parece que, puta, ¿cómo pueden someter un humano a ese nivel de dolor? O sea, es que realmente te toca el corazón, es por lo brutal pero que es. Es muy literal, o sea, es igualito, o sea, al texto. ¿Cuál es el atractivo de esta película? Esa brutalidad. Es justamente eso. Que inclusive el actor también lo vivió. Claro, a él también le pegaron unos correazos. Le empezaron unos correazos. Aparte, el marica también se dislocó el hombro en plenas grabaciones. Le dos costillas. No, también sufrió de hipotermia una vez en una noche. No, o sea, el mal le pasó de todo, parce. O sea, literalmente y ya relegado de Hollywood por completo. Y exactamente, Hollywood casi que lo olvidó. Ha tenido unos protagonismos, sobre todo en televisión, en series. Sí le ha ido como bien. Bien por él, ¿cierto? Que tiene como 4 o 5 hijos. Ese berraco le rindió. Y cuando vemos la otra, La Pasión de Cristo, que es la del Jesús ojibrotado, que te digo, que es muy particular, que tanto este como Willem Dafoe son ojiazules, monos, el típico canonario, ¿cierto? Sí, los gringos. Sí. Y es como, obviamente... Como lo pintaron pues siempre en las pinturas, valga la redundancia. Obviamente ese pues. pana no puede ser de esas características si vive en Nazaret. Tiene que ser morenito. Sí, a mí ¿quién me dice que Jesucristo luce así tal cual como en las pinturas, por ejemplo? Para nada. O sea, en este momento posiblemente sí. Si Jesucristo viviera en este momento, porque es que ha habido tantas interacciones entre personas de diferentes tipos. O sea, tú puedes encontrar un gringo que parece más tailandés que gringo, pero nació en Gringolandia. Sí, sí. Nada raro que Jesús pueda ser zarco. Pero en ese tiempo no. En ese tiempo tú no tenías la posibilidad de migrar. No podías hacer esa nomenclatura. Entonces, allá tenías que ser una persona que vive en Medio Oriente, que nació allá, en ese, ¿cierto? Morenito, más o menos. Ojo oscuro. Ojo oscuro, sí, unos 70 más o menos, ¿cierto? Sí, tenías que tener esas características. No podía ser un ario. No puede, no da. O sea, era imposible. Sin embargo, el cine siempre lo ha representado como zarco. ¿Cierto? Inclusive nosotros los paisas, ¿cómo le decimos a Cristo de manera vulgar? El zarco. El zarco, ¿sí o no? Sí. Particular que también uno de los villanos más grandes del imaginario colombiano es el zarco, de la vendedora de rosas, ¿cierto? Es como no sé si... Que también hoy en día es un rockstar. Se le considera un rockstar también. Parce. Era un asesino hecho y derecho. Un sicario, sí. Un sicario, prácticamente. Pero, el zarco. Listo, todo bien. Actuaba bien, el cine lo sacó de ese mundo, más o menos, finalmente lo mataron, pero era un hijo de puta asesino, era un sedicioso, parce, que se drogaba y mataba gente, parce. Y cuando él contaba cómo los mataba, la sevicia, que le gustaba la sevicia, claro. Entonces, bueno, finalmente, otra vez volvemos al inicio del podcast, y es, la religión católica está basada en la crueldad, está basada en los mártires, en la carne, en la sangre, y cuando tú vas a misa, ¿qué te dicen? El cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí o qué? Y ahí en la película lo muestran un pan y él está echándose vino sobre la mano para que simulara como sangre y ya cae sobre el pan, ¿cierto? Como somos unos caníbales. Todo el tiempo nos estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero como son pancito y vino, las cosas se invisibilizan un poco. Eso es una metáfora, pues. Claro, es una metáfora. Y ahí va en lo que estamos diciendo de que entonces, ¿por qué el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento es tan diferente? Listo. ¿Por qué el Vaticano de la Edad Media es tan diferente al Vaticano actual? Ajá. Porque es que es dependiendo de las necesidades de la humanidad en ese momento. Ahorita el Vaticano tiene programas, existe un canal que se llama Televida, que se llama Televid, ¿cierto? Que es completamente cristiano, católico. ¿Por qué? Porque se tienen que adaptar a los nuevos tiempos. Tienen que estar evolucionando. Y conforme van evolucionando, ese imaginario de Dios tiene que cambiar. Ahorita también hay una entrevista que le hicieron al Papa. ¿Cómo se llama el Papa actual? El nombre de Papa, Francisco II o Francisco I. Francisco I, sí. En el que él decía, es que ser homosexual no es crimen. Yo no tengo por qué recriminar a alguien por ser homosexual. Que sea pecado es otra cosa. ¿Cierto? Listo, todo bien. Todavía sigue siendo pecado. Sí. Pero ya reconoció que podemos ser homosexuales y todos a ojos de Dios somos sus hijos. Eso está muy bien. Si él hubiera dicho eso, posiblemente en el tiempo en el siglo pasado, cuando Juan Pablo II decía es que no hay que usar condón, es que es una cosa muy tesa, porque es que Juan Pablo II es considerado un santo, huevón, o sea, lo quieren hacia montones, pero él estaba en contra del condón, en contra de los anticonceptivos, del aborto, de los derechos de la mujer, o sea, también era un malparido.
que era muy santo y todo el rollo porque tenía esa santidad que le brotaba que no tenía Joseph Ratzinger, ¿cierto? Que Joseph Ratzinger, si usted lo ve y usted cree militar. que es un hijo de puta. Sí, es que todo alemán. Posiblemente era una buena persona, era un bien. Sí, obviamente. ¿Cierto? O sea, posiblemente si uno lo conocía de manera personal. Pero igual te invito a que te veas los dos papas. Eso es maravilloso. ¿Usted te lo viste? Uf. Los dos papas, que es del mismo director de La Ciudad de Dios. Es ese de la Ciudad de Dios. De la Ciudad de Dios. Del brasileño. Sí, del brasileño, de Meirelles. Maravilla. Porque es que esta película que está interpretada por Jonathan Pryce y Anthony Hopkins fue madre. O sea, el casting está súper bien hecho porque esos dos los interpretan, pero hijo de puta. Igualito, o sea, uno se cree que son ellos, güey. O sea, está maravilloso. Y yo después investigué y lo que ocurrió, los hechos que ocurrieron ahí se desmintieron, que eso realmente no ocurrió, pero es que no importa. Es muy similar, o sea, es que es muy similar a la realidad. Es que no importa que no hayan ocurrido, no es el hecho de que ocurran, es cómo funciona la burocracia interna del Vaticano, ¿cierto? Es como sus ideologías van cambiando y reformándose conforme evolucionando la humanidad. Es que, como lo decíamos ahorita, es que se adapta a las condiciones humanas actuales. ¿Qué necesitas? Exacto. ¿Qué necesitas tú? El Vaticano tiene heliopuerto. ¿Cuándo el Vaticano necesitó helicóptero? Cuando aparecieron los helicópteros. Exacto. Tan simple como eso. ¿Cuándo necesitaron que eso me parece muy charro, porque cuando el Papa vino a Colombia, una periodista dijo, acabo de pasar el Batimóvil. ¡Ay, puta! Y el Papamóvil, ¿cierto? El Papamóvil, sí. ¿Cuándo necesitó el Cristo Papamóvil? El Papa. Nunca. Cristo. Cuando aparecieron los Papamóviles. ¿Cierto? Sí, así. es correcto. Antes existía la silla gestatoria, ¿cierto? Que ya no lo usan. Desde Pío II, creo, Pío I, ya no se usa la silla gestatoria porque es que era bastante vulnerativa. O sea, un montón de gente tiene que alzarte como si alzaras un santo en las procesiones de Semana Santa y llevarte por ciertas partes. Eso era bastante vulnerativo, es más fácil un vehículo, ¿cierto? Y de hecho esos vehículos son re bien construidos, o sea, para que las balas no entren. Y fíjense que a Karol Wojtyła, Juan Pablo II, le hicieron un atentado, le dispararon. Y este parcero fue y lo perdonó. Y en la película hay una parte en la que me parece súper bellísima, que Judas le dice a Cristo, es que yo no estoy de acuerdo contigo, weón. ¿Cómo así que si me pegan en una mejilla, yo tengo que poner la otra? Para nada. Si me pegas en una mejilla, te mato. ¿Cómo así? Es que yo soy un asesino. De hecho, a mí me dijeron que te mataron, no he querido. O sea, yo estoy acá es porque te tengo que matar. Pero me estás convenciendo de que no lo haga, ¿cierto? Porque yo tengo a alguien que seguir, le dijo Judas así. ¿Por qué? Exactamente. Porque tengo un propósito. Y además deconstruye mucho la idea del Judas católico. Claro. Porque se supone que el Judas católico es un traidor, o sea, traidor puro y duro. Mientras que este es una alianza entre los dos para poder que él lo traicione y poder darse la crucifixión. Ajá. Existe... Creo que, no sé si esto es real, yo necesito más información al respecto, no lo sé. Lo que sea que diga va a ser chisme, pero voy a decir lo que conozco. Y es que se encontró, dizque, el Evangelio de Judas, ¿cierto? Y eso también fue bastante censurado, toda esa información. Pero que ahí lo que dice es que el apóstol querido, más querido por era Jesús, Judas, no era Pedro. Judas. No era Pedro ni Juan. Ni Juan. ¿Cierto? Era Judas. Y como era el apóstol que iba a muerte con Cristo, fue el que le encomendó la misión más dura. Y también acá en la última tentación de Cristo, él lo dice. Judas le dice, pero ¿por qué a mí me toca ese trabajo tan mierdoso de mandarte que a matar? Yo te quiero... Sí, ¿cierto? Y Jesús le dice, es que yo no soy capaz. Porque Judas le dice, si tú estuvieras en mi lugar, ¿lo harías? Y Cristo le dice, no sería capaz. Es que Dios me dio a mí la tarea más fácil, que es dejarme. Porque yo no soy capaz. Pero tú sí, tú eres un hijo de puta, un asesino, weón. ¿Cierto? Y finalmente lo hace, ¿cierto? Finalmente ocurre. O sea que deconstruye por completo también lo que le dice Jesús cuando lo van y lo recogen en el monte. Con un beso traicionas a tu maestro. Eso no es una traición. Mientras que aquí se muestra un beso completamente de cariño, de afecto. Eso, porque es que fíjate que ese es el beso que tienen en la boca ellos dos. Ajá. Siempre como lo representan, un beso en la mejilla. Siempre, ¿cierto? Y hay un meme muy charro, bueno, antes de que existieran los memes como los conocemos, porque el concepto de meme apareció hace muchos años, en los 80s o 70s, una cosa así, o antes, posiblemente antes. Bueno, no importa, el concepto de meme es muy antiguo, no es reciente, lo pueden buscar. Pero
cuando aparecían los Hétores acá en Colombia, que apareció esto de Terminator salva a Jesús. Eso es muy charro, hermano, porque Terminator es como, ese es el asesino y mata a Judas. Y Jesús, no lo puedes matar, weón. Y vuelve y lo revive, y vuelve y lo mata, ¿cierto? Hay otra adaptación que es muy bacana que se llama Jesús versus Zombies. Uy, parce, eso es un tiradero de caja, pero está súper bien hecho. Búsquenlo en YouTube, por ahí lo van a ver. Jesús versus Zombies. Y lo que van a ver es un cortometraje de Jesús matando zombies. Uy, parce, multiplicando peces, sacando peces sierra que para cortar a los... Uy, parce. O sea, es impresionante, es muy bacano, es muy chévere lo que muestra, porque es un Jesús súper de acción, de pelea. Sí. Es muy bacano. Pero lo que voy con esto es cómo se puede deconstruir a Jesús, ¿cierto? Y mostrarlo en realmente qué podría ser. O sea, era un guerrero, era un multifacético, era un sí. Filósofo. Muchas facetas, sí. Era un amoroso, era un misógino. ¿Quién era Jesús, weón? ¿Cierto? O sea, es que yo creo que también es como las formas de interpretar la Biblia. Porque no hay una forma... O sea, es como nos decía una profe en clase. O no sé si era Juan Diego o Elena, no me acuerdo quién era específicamente que nos decía eso. Y la gente va a saber quién es Juan Diego. No, pues bueno, esos eran unos profes. Por eso aclaré que eran unos profes, ¿cierto? Que existen múltiples interpretaciones por un texto. Claro, es que todo depende de tu experiencia previa, de tú que has consumido antes. Exacto. Hay una idea también del consumismo que es, tú eres lo que consumes, ¿cierto? Entonces, obviamente, tus ideas están fundamentadas en qué has visto, qué has experimentado, qué concibes, cómo te percibes a ti mismo. Y eso es algo tan propio de cada humano que por más religión e iglesia que haya, tú no puedes aglomerar todos los imaginarios de todos los seres humanos. Sí, en el colectivo, sí, es correcto. No se puede. Sí, entonces es como que, entonces, ¿qué se puede como adaptar de los textos a cada cosa? Como entonces vos cómo interpretas amados los unos a los otros como yo los he amado, por ejemplo. Que eso es lo que yo conversaba con una tía evangélica. Los evangélicos son una maravilla. Con una tía evangélica. Que entonces, si nos vamos a lo que dice el Papa, de que ser homosexual no está mal. Entonces, en esta película nos muestran un beso homosexual, 2 besos homosexuales. Entonces, ahí viene el texto, también, un poco. Amados los unos a vosotros, como yo los he amado a ustedes. Es que, ¿en qué parte de la Biblia dice que tú no puedes besar a un hombre? Exactamente. En ninguna parte. ¿Sí o qué? Eso es una concepción. Exacto, a eso es lo que yo iba también. De las escrituras. Luego, de hecho, las culturas antiguas, ¿cierto? De hecho, tenían privilegio porque hombres con hombres, mujeres con mujeres. O sea que la reina no estaba muy equivocada. No. Realmente los filósofos griegos preferían tener amantes jóvenes, varones. Sí. Y las mujeres eran para procrear. Los griegos eran una sociedad esclavista. Sí, eran los griegos, y eran una sociedad en la que la mujer se dedicaba a hacer sus cosas en la casa. Sí. Los gimnasios eran súper avanzados en unas cosas y súper arcaicos en otras, ¿cierto? Posiblemente en este sentido los romanos eran un poco más avanzados. Las mujeres sí tenían un verdadero valor político, ¿cierto? Sí tenían voz y voto, sí eran los que enmarañaban las mentes de los hombres, sí eran las que tomaban ciertas decisiones, era distinto. Los griegos no. Los griegos percibían a la mujer de una manera muy diferente. Y la mujer ha tenido percepciones o lugares muy distintos dependiendo del tipo de sociedad en la que se vinculen, ¿cierto? Existe el mito, por ejemplo, de las Amazonas. De ahí también sale la Mujer Maravilla, que es una amazona, ¿cierto? Mujeres súper empoderadas, que no necesitaban, que se quitaban incluso un seno, el seno izquierdo, para poder que las armaduras les encajaran bien y todo el rollo. Los espartanos, que con esta adaptación de Zack Snyder, la mujer también dice, porque en algún momento uno de los enemigos, ¿cómo es que se llaman esos? Los persas, uno de esos persas le dice, hey, Leónidas, pero tu mujer, ¿por qué está hablando? ¿Cierto? Porque para los persas las mujeres seguían siendo pues una posición. Y Leónidas nos responde, quien responde es la mujer. Y es que nosotras, las mujeres espartanas, procreamos espartanos. No nos compares con tus mujeres,
¿cierto? El que le lleva el mensaje a... Ajá, ese moreno alto al que tiran por el hueco. El mensaje de Jerjes, sí. This is Sparta. Y adiós por el hueco, sí. ¿cierto? Claro, cada mujer en cada sociedad tenía una función. Que inclusive en la segunda película es una mujer la que ama todo ese mierdero. Qué maravilla, Eva Green. Eva Green es una actriz. Esa escena de sexo de esa película es maravillosa, parce. Actriz. Que somos enemigos, pero nos tenemos unas ganas y eso pasa un montón. ¿Quién no le ha llevado ganas a la o a él que se llevan por entre el orto cuando están en cualquier otro, en clase o en el trabajo, o donde sea que tú convivas con esa persona, ¿cierto? Lo odio con todas mis fuerzas, pero me lo como. ¿Sí o qué? Eso pasa mucho, ¿sí o no? Entonces, claro, esa película lo que te está es deconstruyendo y volviendo a construir. Es como aprender y volver y desaprender toda la construcción que tenemos de la imagen de ese Cristo adorable y que es imperecedero. Porque yo también me hacía la pregunta, y justamente hablando de que los dioses se van adaptando al medio, y es, Jesús, cuando era pequeñito, vinieron gente de todas partes, vinieron los 3 reyes magos, o sea, era una divinidad cuando nació. Y nosotros no tenemos nada de información de entre que nació y estuvo grande. De repente por ahí hay uno que se perdió un día en una caminata y estaba hablando con unos sabios. Que inclusive es un misterio del Rosario. Sí, Jesús perdido y hallado en el templo. Eso. Pero tú no tienes que esa información de qué pasó entre que nació y tuvo 33 años. No sabes bien. Y la única información breve es que era carpintero. Nada más. No sabes más nada, ¿cierto? O sea, entonces, ¿por qué de repente lo adoraron un montón y ya, se fueron? Y dejó de ser el niño sagrado y todo el mundo se olvidó que era el niño sagrado y pasó a ser un carpintero de repente. Y de repente, otra vez es el... Es el Mesías. Es cierto. De repente. No, si desde chiquito ya lo tenían esa concepción, ¿por qué no se la llevaron por un reino? ¿Por qué no pusieron plata y le construyeron casa? No sé, si todo el mundo lo seguía, pastores, y todavía era apenas un niño tan pequeño, ¿qué pasó? O sea, hay ambigüedades que no se preocuparon demasiado en rellenar, ¿cierto? Sí, es lo que funcione, lo que haga que la gente crea, lo que decía Pablo en la película, es que ellos ya creen en Jesucristo, ellos ya creen en ese imaginario, eso es lo que ellos necesitan. Y aquí me voy a la película El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, la 2 de Batman. Y es, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? ¿Cierto? ¿Qué necesitaba en ese momento Gótica? Que Harvey Dent fuera el político que lo salvó. No el malparido en el que se convirtió, en el Dos Caras. Y eso fue lo que Gordon hizo. Harvey Dent fue el salvador de Gotham. No Batman. Batman fue un paramilitar que hizo ciertas cosas. Y si vamos a comparar quién es Batman, Batman es un paramilitar. Un paramilitar en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido. Tiene uniforme. Trabaja a escondidas de la ley por mano propia, toma justicia. Tiene plata para financiarse. Ya. Tiene armas para hacer lo que le dé la gana. ¿Cierto? Se va en contra del sistema. Pero, lo más hijo de puta, tiene alianzas con el sistema. Con Gordon, con la policía, es que es maravilloso, un paramilitar. Sí, ok. Romantizado, pero sigue siendo. Sí. Otra cosa que me parece también bacana es, comparemos a Superman, a Goku y a Jesús. Eso puede parecer súper escandaloso, pero hey, los 3 vienen de un mundo distinto a este. Sí, ok. Superman de Krypton, Goku de Bellito, Jesús del reino de los cielos. Los 3 vienen a salvar el mundo, la tierra. Los 3 sienten un amor inconmensurable por la tierra y quieren luchar contra lo que sea para salvarla. Los 3 se sacrifican, porque a los 3 los matan. Solo que uno revive muchas más veces que otros. No importa, a los 3 los matan, sí. Pero los 3 reviven. Sí. O sea, son demasiadas coincidencias, porque se repite la misma historia del héroe. Sí, es un superhéroe. ¿Cierto? Jesús es un superhéroe. Sí. Es una figura creada para poder cimentar toda la filosofía humana. Y cuando hay un capítulo de Futurama en el que creo que es de Futurama, en el que hablan como, hey, ¿y por qué no creamos un libro y lo escondemos y que cuando lo encuentren ciertas personas crean que fue una super historia y te transformen a ti, a Fry, creo que transforman a Fry en un ser humano que dirige una iglesia, una religión y todo el rollo? Y obviamente es una crítica directa a cómo se crea la Biblia. Pero sí, fácilmente así puede crear cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, correcto. ¿Cierto?
Entonces, la película pues deja todo este tipo de reflexiones. Yo creo que la parte más interesante, ya para ir cerrando como la idea global de como las contradicciones que tiene como toda la iglesia y todo este tipo de religiones. Aparte de que te iba a comentar una noticia recientemente que la leí antes de venir. La iglesia aprobó, hay una cosa que se llama el Sinuai, algo así, no me acuerdo bien el nombre en ese momento, en el Vaticano, que solamente pueden votar los curas, los sacerdotes. No están admitidas las mujeres, no pueden votar. Pues este papa admitió de que solamente 5 mujeres pudieran votar en este tipo de decisiones que son como una especie de congreso bíblico, por ponerle un ejemplo. Bueno, hay una cosa que se llama el conclave, que son los que deciden quién es el papa, sí, ¿cierto? Sí. Que son los arzobispos. Creo que son como 126 o 130 arzobispos y entre ellos votan. Y sí. de los 130 o 120... Humo blanco, hay papa. Eso, entre ellos es que sale el papa, ¿cierto? Sí. Hasta que no haya papa, ya no pueden salir de ese cuarto. Pensé que lo decías era como que hubieran admitido chicas ahí, pero no es eso. Posiblemente sean otras decisiones también importantes. No, son más decisiones políticas dentro del Vaticano, porque vos sabes que el Vaticano es una ciudad aparte completamente. Es un estado. Sí, es un estado aparte. Entonces, esa noticia básicamente nos pone como también en contexto a lo que hablamos al principio, como empezamos este podcast. Que entonces cuánto tiempo, inclusive la profe de violencias basadas en género nos decía, es que llevamos como 173 años atrás los derechos de la mujer. Entonces en la iglesia, ¿cuántos años no habrán de atraso con los derechos de la mujer? Pero entonces fíjate, como ahora el tema popular, el tema de la humanidad es los derechos de las mujeres y de las personas que no se matriculan a los géneros binarios, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el Vaticano? Adaptarse. Sí. Pongamos chicas a que también voten y así ampliamos que más personas que se supone no pueden estar dentro del imaginario de la iglesia porque los dogmas no lo permiten, ya sí. Fíjate que sí hay chicas que votan. Entonces tú puedes creer en nosotros de todas maneras. Se están adaptando, siguen siendo un negocio, necesitan público para que el negocio funcione. Sí, todo tiene que seguir su curso, su marcha, obviamente. Creyentes. Y ni hablar pues de lo del Dalai Lama. Ah, maravilloso, ese hombre. Ese parcero. Ni hablar de eso. Fue madre. Chúpame la lengua. Suck my tongue. No, y el otro video de tocándole la mano a la niña. ¿No lo pillaste? No he pillado ese. Del video de tocándole la mano a la niña era haciéndole así. No, es que posiblemente sí el parcero tenga un rollo con los nenes. Sí, sí pareciera que es que sí tiene todas las señales. Es que es lo que dicen. Así culturalmente para ellos sea normal, en cualquier contexto. Si tú estás influenciando a un niño para que tenga actos adultos, eso ya está mal, eso ya está torcido por algún lado. Así culturalmente para ustedes sea normal. Sí, es correcto. Inclusive acá en Colombia, en algún momento creo que demandaron o al menos señalaron bastante a este Silvestre Dangond porque tenía costumbre de subir niños al escenario y él les tocaba las partes, pero porque les ponía ahí la mano, porque él decía, es que en la costa es normal que hagamos eso, y marica, en la costa, huevón, pero es que eso es un escándalo, porque le estás tocando las partes, huevón. Sí, obvio. En la costa culean con burras, todo bien que ustedes lo hagan, pues uno está bien, ¿cierto? El hecho de que descuarticemos personas con motosierra no quiere decir que esté bien, ¿sí o qué? Una cosa es lo que está bien, otra cosa es lo que tú haces por tradición, no quiere decir que eso esté bien, ¿cierto? Qué vaina todo esto que ha ocurrido con ese fulano. Porque es otra religión muy diferente. O ni tan diferente. Digamos que todas se desligan de lo mismo. Es que todas son lo mismo, weón. Al final de cuentas, pórtate bien. Con otro nombre diferente. Todos son ahí, pórtate bien, vive tranquilo, no le hagas daño a nadie. Todas son lo mismo, ¿cierto? La única que yo veo que es como medio diferentica son los musulmanes, la verdad, los que son musulmanes y que viven en tranquilidad, en paz, la verdad son bien chéveres. La verdad es que sí. Lo mismo los cristianos. Yo he asistido a ceremonias cristianas. Es muy chévere compartir con ellos. Sí, obvio. Si yo también. No te están metiendo todo el tiempo, creen nosotros. Ey, pues vi parcha con otro ellos. Negocio totalmente diferente. Otro negocio. Totalmente diferente y mucho más... El problema de la religión musulmana es que tienen el concepto de la yihad. Y es la guerra santa. Que es con la que la mayoría de los grupos fundamentalistas, terroristas, trabajan. Toda esa gente no cree en nuestra religión, en nuestros conceptos. Hay que matarlos a todos. ¿Cierto? Eso ya es muy radical. Ese concepto de las yihades, de las yihades, bien denso.
De resto, pórtate bien, parcha. Usted no necesitas creer en nadie para ser buena persona, ¿cierto? Otra vez Nietzsche. Es que Nietzsche era avanzado a su época con todo el poder. Qué maravilla que Nietzsche estuviera vivo. Ay, madre. No, si hubierais visto otras cosas totalmente diferentes. El Nietzsche. Y ahora, ¿qué opinas de es que los talibanes también son una cosa? No, es que los talibanes son los grupos son un grupo fundamentalista radical de los musulmanes. Hay que hacer una diferenciación. Musulmanes no son lo mismo que árabes. Uh-huh. Los árabes son unas personas que viven en un lugar demográfico específico, ¿cierto? Medio Oriente, África del Norte, ¿cierto? Musulmanes es quien cree en esos dogmas. Aquí en Colombia hay musulmanes y no son árabes. Una cosa muy distinta, ¿cierto? Tú eres latino. Ser latino no te hace cristiano o católico. Son cosas diferentes. Sí, son muy distintas. ¿Cierto? Puede ser latino y a la vez musulmán. Puede ser árabe, hay árabes católicos. ¿Cierto? Es diferente ser árabe a ser musulmán. Son dos cosas diferentes. Una cosa es religión, otra cosa es en qué lugar geográfico naciste. ¿Cierto? ¿Qué me has preguntado? ¿Qué opinión me merece qué? De talibanes. Pues que lo pregunto mucho es por el hecho de que se les ha prohibido a las mujeres el estudio, básicamente. Sí, es que es lo que nos decía la profe también, que es otro atraso por completo en la humanidad. O sea, es que es muy paradójico que tengamos en este momento, en este periodo humano, tantos avances tecnológicos y mentales, ¿cierto? En cuestión de derechos, en cuestión de oportunidades, en cuestión de cómo concebimos al otro, y también hayan sitios en los que estén tan atrasados. Y eso es la paradoja del progreso. Pueden consultar, poner la paradoja del progreso. Tú le preguntas a cualquier persona, casi que cualquier persona, puedes hacer el experimento con quien quieras, le preguntas, ¿tú sientes que ahorita estamos mejor o peor que antes? Y muy posiblemente te va a decir, peor, weón. Emma, ¿estamos mejor o peor que antes? Pero entonces, porque hemos expuesto todas esas ideas, pero mucha gente te va a decir, no, sobre todo los adultos, obviamente estamos peor que antes. Y no es así, sino que es que las noticias que te llegan es de, estamos mal. Uh-huh. Porque es lo que vende. Claro. Pero estamos en la época de la humanidad en la que menos hambre hay, en la que menos guerras hay. Pero como en este momento estamos viviendo la guerra de Ucrania, todo el mundo cree que estamos en un mierdero. Sí. No, eso es la guerra de Ucrania. Anteriormente eran guerras por todas partes, en todo momento, a toda hora. ¿Cierto? Obviamente estamos mejor. Nuestro nivel de vida aumentó. Ahorita hablamos de 40 años. Ya son 82. ¿Cierto? Se duplicó. Ya casi que el 70% de la humanidad puede acceder a la educación. Antes era el 20%, el 15%, el 11%, quienes quisieran ser curas, ¿cierto? Claro, estamos en la mejor época de la humanidad. El progreso es bastante. Todavía estamos cojos, obvio. Es que no hemos llegado a la meta, al final, y no sabemos cuál va a ser. Pero estamos en la mejor época para vivir. Listo. Sí, ya para ir como redondeando entonces la idea como tal, que eran como opiniones pues como que se tenían que hacer obviamente porque son como temas que se tienen que tratar recientemente. Uh-huh. Yo creo que la parte fundamental y la principal que más me gustó de la película fue el final. Fue el final porque pese a que vos ya detrás de cámaras me dijiste que el final no te gustó. Para nada. Es un completo engaño. Es un completo engaño que el demonio, que Lucifer le hace creer a Jesús. O sea, es como una realidad alterna que le hace vivir, porque el ángel se le presenta y le dice, es que tú no tienes por qué morir. Es que Dios me mandó, porque obviamente literal, como ya lo habíamos dicho, era un ángel, uh-huh. El ángel Gabriel. Dios me mandó para decirte que no tienes que morir. Todo el tiempo Jesucristo está en una pendiente porque tiene muchísimo miedo de morir. O sea, es que es una persona que tiene miedo de morir. Es un humano es que completamente. Si te dicen que te van a volver mierda con látigos y después te van a crucificar. Qué susto, huevón. Y además eso también diferencia mucho esta película y me parece muy, muy valioso eso. Y es que el gore acá pasa por completamente. ¿El qué? El gore. Ah. O sea, el hecho de la pasión, o sea, la pasión de Cristo de Mel Gibson va al grano. O sea, ¿sabes qué? A mostrarte... Yo justamente me preguntaba es por qué casi todas las adaptaciones de Jesús
siempre la parte de... Siempre la parte de la crucifixión y del Vía Crucis y todo eso ocurre tan la carrera, ¿cierto? Como que, ay, bueno, pasemos esto. En cambio, en La Pasión de Cristo de Mel Gibson el atractivo es que tan fuerte y tan real se ve, ¿cierto? Y cuando le mostraron la película a Juan Pablo II, él dijo, fue así y peor. O sea, realmente sí fue así. O sea, realmente esos látigos, esos flagelos de los romanos eran así de mierdosos para que no te devolvían nada. Y aquí esa película pasa de eso por completo. Unos rayoncitos ahí con lápiz rojo. Porque es que ahí le tiran la tinta así. Sí. Porque lo que pesa es la narrativa. O sea, claro, es la dicotomía que tiene en su mente. Exacto, es el interior, el humanismo de Jesucristo. No el gore. Exacto, el gore pasa por completamente en un segundo plano. Sí, no es lo importante. Entonces, me parece... Pero, discúlpame, te interrumpo. Yo me preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre hacen que el gore esté en segundo plano? Y creo que encontré la respuesta. Habría que preguntar a los mismos directores, pero creo con muchas ganas que sí puede ser eso, y es, en ese tiempo no habían los recursos, los efectos, el CGI para recrear el cuerpo destruido de Jesús. Era muy caro. Claro. ¿Cierto? Y maquillarlo también era bien caro. Entonces hay que pasarlo por alto, ¿cierto? No hay que hondanar en eso, mejor concentrémonos en otras cosas. Ya, cambio de siglo, 2004, Mel Gibson con toda la plata del mundo. Plata del mundo, y eso que es low cost, esa película. Y eso que la película es... $43 millones es poco para lo que visualmente... Sin embargo, es un platal. Sin embargo, ¿cierto? Es un platal, pero visualmente es una película que... Pero Mel Gibson siempre se ha caracterizado por hacer cosas crudas, ¿cierto? Claro, sí. Fijémonos en Corazón Valiente, crudo. Crudo, sí. Apocalipto, crudísimo. O sea, a ese parcero le gusta es tergiversar la historia de manera que se vuelva más humano, en el sentido de así es la violencia. Los humanos somos así de violentos y de malparidos. Que filosóficamente no tenga el mismo peso que tiene la última tentación de Cristo. Sí, claro, eso es otra cosa distinta. Pero el atractivo que tiene Mel Gibson es justamente esa parte gore. Esa parte sí, porque violenta. es que igual son dos directores muy diferentes. Pues Scorsese sopesa mucho su narrativa literalmente en la historia. Es que a Scorsese lo que le gustan son los personajes con más dicotomías, profundos, con problemas Taxi mentales. Driver es un ejemplo Taxi perfectamente. Driver. Él quiere una cosa, piensa una cosa y se está transformando en otra en contra de su voluntad. Y finalmente es como, ay, bueno, yo soy eso, lo acepto. ¿Y qué toca? ¿Matar gente? Ah, vamos a hacerlo. Bueno, hacerlo, sí, así literal. funciona, ¿cierto? Eso es lo que le gusta a Martin Scorsese. La última que sacó es The Irishman. Lo mismo. El mismo principio. Parcero, una dicotomía mental, finalmente termina siendo un hijo de puta. Es lo mismo. Es que inclusive me parece muy particular porque Scorsese hace esta, La Última Tentación de Cristo, y 20 años después te presenta Silencio, que es otra película también de fe. No puedo argumentar nada. Básicamente Silencio trata de un sacerdote que se pierde por allá en una parte por allá en Asia, y contratan a otro sacerdote para que vaya a buscarlo. Cuando llega, ese sacerdote es Andrew Garfield. No me cuentes el final. Andrew Garfield. Y ese sacerdote se ve enfrentado por completo a las dicotomías de que este sacerdote, el que tenía que buscar, ya no es creyente. Ah, o sea, yo ya no me puedo devolver con un sacerdote, porque no es lo que estaba buscando. Exactamente. Entonces todo el tiempo tienen en la espada y la pared a Andrew Garfield, que es fiel creyente a Jesucristo. Pero tiene unos textos magníficos de Andrew Garfield. Ah, pero es que magníficos, o sea, tiene una exquisitez para los diálogos. Da verídicamente palabras que sopesan y pesan muchísimo de por qué sí debería de creer y de por qué él se tendría que devolver con él. Además que el caso es Liam Neeson y Andrew Garfield. Esos directores de esa camada de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Spielberg. Amiguísimos. Ellos son el blockbuster, el Star Talent a todo poder. Así es como funciona. Eso no está mal. No está para mal, nada para que nada. no. Por eso hacen una industria tan impresionante. Es que acá deberíamos de imitar esos modelos de negocio, porque nosotros somos unos huevones que seguimos haciendo
Víctor drama realista. Ahora, y pues, drama puta, realista. ya, dejemos a maricada, ya les hicieron. Víctor, necesito ver una película de zombies, por favor. Gracias. Justamente Víctor tiene una película de fantasmas. Tiene una película de fantasmas, es como entre fantasía y ciencia ficción, es un cortometraje, es interesante. Casi nadie lo conoce, pero es interesante que él también ha hecho cosas que se salen del neorrealismo italiano, aunque también tiene que ver mucho porque es muy naturalista de todas maneras. Esa es su visión, no se va a salir de eso nunca. Pero es interesante cómo coquetea con esta parte fantástica. Esperemos a ver qué pasa con Sosiego, que es lo próximo que va a Esperemos estrenar. a ver. En algún momento había anunciado que iba a sacar una adaptación de Sangre Negra. Sangre Negra fue un radical de la época de la violencia, pues un derechista así que mataba a gente por deporte, mal parido también. Pero eso como que nunca se consumó. Sí, era como un doctor mata, pues. Algo así. Pero eso era literal que se iban y se metían en una hacienda y mataban a todo el mundo, parce. Yo inclusive tengo una canción que compuse que también se llama Sangre Negra, esa en adaptación a una de las masacres que hicieron. Y eso nunca se consumó. Me hubiese gustado ver la visión de él respecto a ese caso real. Pero bueno, esperemos a ver qué ocurre con esa nueva película. Pues ya redondeando, ¿qué es como lo que más te quedas con La Última Tentación? Con lo que más te quedas. Lo que más me quedo. Me gusta, me cago un montón que al final hubiese sido una ensoñación, un sueño. Ay, es un sueño, ¿cierto? Eso me parece muy naif, pero ok, así fue. Me hubiese gustado que realmente Jesús hubiera tomado esa decisión. No lo hubiesen crucificado, se fue a vivir con María Magdalena, vivió su vida plena, un padre de familia, seguramente fue un muy buen hombre, y todo bien. Me hubiese gustado que acabara cuando se enfrentaba con Pablo. Ey, es que ya no necesitamos un hombre real, necesitamos un profeta. También me hubiese gustado cuando Judas, anciano, le dice, es que ese que crees que es un ángel, ya no lo es. Ay, voy a estornudar. Ya no es un ángel, es Lucifer, huevón, ¿cierto? Es como, uy, jue madre, este parcero se bajó de ese barco engañado, ¿cierto? Me hubiera gustado que acabara ahí. No que, estaba soñando y finalmente se murió y todo. Es como, qué pastiche, hombre. Pero bueno, así fue. Me hubiese gustado que hubiese acabado en esos dos momentos, por lo que te digo. Eso lo hace más humano, eso lo hace más real, eso lo hace más parecido a lo que la película propone. Pero como que Scorsese ahí fue tímido, me parece a mí. Como, hey, de todas maneras sí matémoslo, porque es que sí es como con lo que todo el mundo espera, no sé qué. Me pareció un poquito naif, como lo digo, un poquito. Pero la película te mete una palmada en la cara. Piensa, por favor. Claro, sí. Piensa en qué estás creyendo. Pues abre un poquito más tu mente, por ponerlo así. Bueno, ese estornudo me dejó con rinitis. Vamos a tener que acabar, en serio, porque estoy ya paila. No, ya para finalizar, a mí lo que más me gustó fue la humanización. O sea, es que te presentan a un Jesucristo totalmente diferente, una persona que sufre, que llora, que se conduele con los problemas de los demás. Inclusive en la escena de Lázaro es impresionante porque él no sabe que lo revivió. O sea, ese marica le extiende la mano y ese marica queda como con miedo porque él no sabe lo que hizo, ¿cierto? Y todo el tiempo con esa dicotomía de morir. Y es muy chévere porque vuelve y lo mata a Pablo. Exacto. Vuelve una puñalada, es bacano, ¿no? Me pone bacano. Y es todo el tiempo preguntándose sobre, marica, me voy a morir. Me voy a morir. Es que fíjate una cosa, si a ti te reviven, entonces, ¿ya cómo es tu vida? ¿Ya mueres más fácil o no? O sea, si ya reviví, o sea, eso es un peo mental muy teso. Es como la gente que regresa del... Bueno, terminemos, porque si me pones a hablar, yo estoy hablando acá toda la noche. Entonces, eso es, o sea, sopesa, la narrativa es impresionante y ya lo que hemos como conversado en general en todo el podcast, de todas las contradicciones y prácticamente la parla que nos diste de la Biblia, que fue como muy verídica y se ajusta por completo a esa película. Creo que con eso es que nos deberíamos quedar, con un Jesucristo humanizado, o sea, porque es alguien que de verdad se necesita humanizar, o sea, no es una persona que
que está como por una superficie súper grande y que nos lleva como 1000 años luz, sino que es un humano. Es un parcero. Es un humano como completamente cualquiera de nosotros. Es un pana tuyo. Exacto. Eso si tú crees que existió, eso no te va a dar ni a quitar nada. Eso te puede hacer mejor persona. Listo. No creas en que lo crucificaron y lo volvieron ese ser que ya es tan pretencioso. Que existió, sí. Pregúntate cosas, no te quedes tragando entero con todo lo que te dicen. Y yo creo que esa es la reflexión. Hey, pregúntate por qué crees en esto. Más allá de si respondes sí o no, o sigo o no. Sí, o sea, es que es muy verídico. O sea, de por sí, si vos sos católico, en mi caso yo soy católico, pero tengo completamente el derecho a dudar de muchas cosas y hacerme preguntas de muchas cosas. Entonces, yo creo que con eso es lo que me quedo mucho más de como las dudas y de ver a una persona humanizada. Porque si de por sí ya no lo han presentado una persona asexual, o sea, sexual, Jesucristo, que de por sí ya los textos que han sacado de la relación de él con María Magdalena nos lo presentan acá también. Entonces no tiene que ver nada con casualidades, es verídico. Y de por sí también Mel Gibson nos lo decía, también en su película, con las miradas que tenía María Magdalena claro, con Jesucristo, y, o sea, subtexto. Subtexto, evidentemente. Este Mel Gibson ha tenido unos escándalos bien tesos también, por su homofobia tan radical que tiene. Sí. Pero ahí en la Pasión de Cristo muestra un Cristo que está doblegado, que le atrae. También, obvio, que siente. Ese poder de la malignidad que tiene el diablo, y que el diablo justamente, tanto en la de Mel Gibson como en la Pasión, como en esta de la última tentación, son mujeres. Como si la mujer fuera la representación del mal. Peligroso. Cuidado. ¿Cierto? Peligroso. Ahorita ya no, es que no. Cada quien decide. No quiere decir que somos influenciados por las mujeres. Eso es bastante arcaico. Sí, entonces yo creo que con eso es que nos deberíamos quedar como para finalizar ya con este podcast. Si las mujeres no son malas, sácanles el amor. Ya en el próximo ya lo dimos un poquito de la abrebocas. El próximo ya va a ser como Ex Machina. Vamos a hablar un poquito de Ex Machina y sobre las inteligencias artificiales. Y pues bueno, eso fue Nabucco Podcast. Esperemos a ver que les haya gustado y nos vemos dentro de 8 días. Todo bien.